Una cosa va unida a la otra. Sin turistas, los ingresos caen en picado y el turismo británico sigue siendo esencial para los canarios. Las conversaciones entre gobiernos no han cesado, pero aún no hay noticias de que Reino Unido vaya a eliminar la cuarentena a los turistas que regresan desde Canarias. Para los gobiernos de España y Canarias no hay razones epidemiológicas. Las pruebas PCR siguen siendo la principal reivindicación, pero mientras tanto los negocios y empleos que dependen del turismo siguen viviendo la peor de sus pesadillas. Y precisamente de este tema queremos hablar a continuación en los próximos minutos con Roberto Ucelay, que es presidente del Círculo de Empresarios del Sur de la isla de Tenerife, que nos acompaña. Señor Ucelay, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y también nos acompaña Bárbara Cabrera, que es presidenta de la FECAO, de la Federación Canaria de Ocio y Servicio. Señora Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Canarias. Bueno, esta decisión del Reino Unido de establecer esa cuarentena, señor Ucelay, pues ha sido un varapalo para los establecimientos turísticos, ¿no? Así es, totalmente injustificada y sin ninguna razón sanitaria que justifique, además teniendo unos parámetros sanitarios inferiores al mercado o al país o a Gran Bretaña, ¿no? Con lo cual totalmente desacertada y injustificada. La realidad es que ponemos encima de la mesa nuevamente y de forma urgente pues la necesidad de que en toda Europa se realicen los test a la salida de los turistas y viajeros desde los aeropuertos europeos en zona Schengen y en la zona y en Gran Bretaña, y en su defecto, si eso no llega, que parece que no llega ni se está trabajando de forma intensa por los gobiernos europeos y españoles en poder dar esa seguridad a la hora del transporte aéreo, pues tendremos que buscar soluciones, ¿no? Y en este caso, de parte del Círculo hemos planteado recientemente que el Gobierno de Canarias tiene que liderar esta situación. Canarias cuenta con una singularidad importante, son muy pocos los edificios por los que entran y salen todos los viajeros de las Islas Canarias, puertos y aeropuertos, y en consecuencia, en convenio con Madrid, en convenio con el Ministerio de Sanidad, a través evidentemente de las competencias que tiene el Gobierno central, se deben realizar las pruebas a la llegada si no se pueden realizar desde los aeropuertos de salida, ¿no? ¿Eso quiere decir, señor Ucelay, que el Gobierno de Canarias debe financiar el coste de esos PCR? Nosotros así lo pensamos y de hecho nos hemos puesto a disposición y también de lo que es los test de salida estamos dispuestos a financiar por parte del sector privado los test de vuelta, es decir, el test de salida a la llegada, si no se hacen desde el país de origen, y a la salida o después, los días antes o el día antes que deja el establecimiento alojativo, a la salida desde Tenerife o desde cualquier punto de las Islas Canarias, ¿no? Esto es una novedad y bueno, estamos con mucha interés en que esto se pueda poner en marcha y poder compensar la gran noticia negativa que ha supuesto el cierre de Gran Bretaña o la cuarentena en este caso, y poder recuperar no solo para el mercado, para la temporada de verano, que queda todavía algo que se puede recuperar, sino sobre todo para nuestra temporada de invierno, que es la fuerte. Podríamos pasar de estar en una situación miserable como ahora a tener una situación bastante positiva, siendo un destino seguro de verdad en Canarias. ¿Y cuál es la situación ahora real, actual, señora Cabrera, del sector del ocio y servicio en Canarias? Hasta hace muy poco también hablábamos de que era un sector que estaba completamente paralizado y no sé hasta qué punto también depende de lo que decida Reino Unido. Efectivamente, desde la Patronal del Ocio y Servicios de Canarias, nosotros coincidiendo totalmente con lo que comentaba el señor Ucelay, dependemos exclusivamente de esta llegada de turistas. Si bien tenemos claro que el pequeño empresario, lo que es la pequeña y mediana empresa del sector de servicios y sobre todo restauración como actividad complementaria de toda la actividad hotelera, dependemos. De momento no tenemos claro que no vamos a salvar la temporada. Teníamos una pequeña esperanza de poder trabajar en los meses de julio y agosto con la llegada de turistas de Reino Unido, que sí es verdad que es un emisor que suele enviar sobre todo turistas en época de verano, pero ahora la verdad que ha sido un varapalo. Bueno, sabemos que también desde la FECAO se está moviendo con las formaciones políticas para buscar soluciones. ¿Hay algo que se pueda dilucidar de esas conversaciones con las formaciones políticas? De momento estamos en conversaciones, nos hemos reunido concretamente con Coalición Canaria, también con Ciudadanos. Hemos tenido muy buena acogida por parte de todos los partidos a los que le hemos pedido reunión. Los próximos días nos reuniremos también incluso con el PP. El pasado 24 de julio nos reunimos más concretamente ya con el consejero de Sanidad, don Blas Trujillo, para ver cuál era en términos reales la situación sanitaria. Él nos comentaba que, bueno, como sabemos, los casos en Canarias están totalmente controlados. Nosotros solicitamos una herramienta para que sobre todo el ciudadano incluso pudiera tener la opción de denunciar, si puede decirse así, cualquier mala praxis que se estuviera realizando. Porque claro, es cierto que las noticias de las últimas semanas, sobre todo en concreto de
ocio nocturno, es lo que está un poco perjudicando el destino, está perjudicando la imagen del destino en el exterior, y de ahí la decisión de algunos países emisores de esta cuarentena. Bueno, ya superado este primer semestre, ya un primer semestre que se ha dado por perdido, señor Ucelay. Si es verdad que se está pensando en el segundo semestre, también en salvar esa temporada alta para Canarias. Hemos visto como algunos hoteles han decidido incluso abrir sus puertas, pero han tenido que incluso dar marcha atrás y volver a incorporar a sus empleados en los ERTE, ¿no? Así es, una noticia muy negativa, porque la realidad es que los compañeros estaban animando a abrir, había muchas aperturas planificadas, y el cambio, bueno, el criterio de la Unión de Gran Bretaña de hacer la cuarentena ha supuesto un varapalo económico, financiero, laboral y emocional para todo un sector que estaba tirando con muchísimas medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento, y que incluso con nueva tecnología a la hora de generar la confianza del usuario, la confianza de nuestros equipos de trabajo, y esto ha supuesto un palo, hablando mal y pronto, importantísimo, ¿no? De tal magnitud que el sector ya nos hemos puesto a disposición, ya le digo, de financiar los test de salida por parte de los empresarios privados, ¿no? Y esto, para hacer un número rápido, imagínense que un test costase 10 euros, se reciben 1 millón de visitantes, 10 millones de euros costaría el test y todo lo que es la operativa del test. El gasto medio de un turista en Canarias está en torno a 1.250 euros, de esos 850 aproximadamente se quedan en Canarias, con lo cual se recaudaría en Canarias 850 millones de euros. De esos prácticamente el 7% es JIJIC, que rondaría los 60 millones de euros, con lo cual los números salen claros. Bueno, y que se hagan esas pruebas PCR en Canarias, pues incluso animan al turista a venir, podría ser la mejor publicidad para Canarias, ¿no? Nosotros así lo pensamos. De hecho, creemos que no había mejor promoción turística en Canarias, por parte del Gobierno de Canarias, por parte del Cabildo, de los cabildos y por parte de los ayuntamientos, que centrar todos los esfuerzos en hacer los test, o bien a la llegada y con la colaboración del sector privado a la salida. Bueno, antes incluso de entrar en antena, le preguntaba al señor Ucelay qué tal se encuentra el panorama de las zonas comerciales turísticas, porque asistíamos hace tan solo algunas semanas a un panorama totalmente desolador. ¿Se animan los comercios a abrir sus puertas, ese pequeño y mediano comercio relacionado con el ocio, con los servicios, o todavía nos encontramos con esas zonas turísticas completamente desoladas? En efecto, las zonas turísticas están cerradas, ahí la mayor parte de los establecimientos no han abierto. Hablamos, por ejemplo, que en municipios eminentemente turísticos, concretamente, por ejemplo, la isla de Gran Canaria, municipios como San Bartolomé de Tirajana y Mogán han abierto cerca de un 30% de sus establecimientos, y el empresario en este momento se encuentra escéptico, se encuentra con la duda de si abrir o no, porque tampoco pueden rescatar a toda su plantilla del ERTE. Hablamos todavía de que estamos inmersos en el ERTE y no saben si rescatar o no, porque no salen a cuenta. Sí, hacemos alusión a los datos que manejaban antes de estado de alarma, de cuántos establecimientos estamos hablando que se dedican al ocio y a los servicios aquí en Canarias, y cuánto podría ser el varapalo que se pudieran llevar a partir de ahora, ¿no? Antes de comenzar esta pandemia contábamos en total en la región 21.000 establecimientos, de todo lo que conlleva bares, cafeterías, ocio nocturno, bingos, casinos de juego, ocio marítimo, actividades de ocio infantil incluso, que ahora mismo no están, pues como digo, un 20 o un 30% operando, y sobre todo en municipios que son eminentemente turísticos, incluso menos. Bueno, y antes lo nombrábamos, señor Ucelay, ¿cuál es el panorama que se encuentra ahora mismo el que visita el sur de la isla de Tenerife en cuanto a esas zonas comerciales turísticas? Decíamos, hasta hace tan solo unas semanas era un ambiente totalmente desolador. ¿Se comienza a animar el comercio a la hora de abrir sus puertas también en esas zonas aledañas a los hoteles? Pues así ha sido, ¿no? Desde hace ya 3 semanas se han ido animando los compañeros, precisamente porque se esperaba una afluencia mediana, no solo de mercados emisores internacionales, algo de mercado nacional y sobre todo de mercado regional e insular, ¿no? Aprovechando esta gran temporada de supertemperaturas fantásticas para hacerse una escapada de 3 días, planificar las vacaciones este verano en Canarias, y la realidad es que la demanda que estamos viendo es muy pequeña, y por eso esa duda que plantea la compañera a la hora de abrir un establecimiento, ¿no? Porque la dificultad es importante y sobre todo porque la demanda es muy baja, ¿no?
Pero en cualquiera de los casos, en Tenerife Sur, por lo menos, sí tenemos la fortuna de tener unas aperturas importantes. Hay una oferta no total, pero sí parcial, de casi todos los subsectores turísticos, desde el sector alojativo, con distintos productos, hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 3 estrellas, apartamentos de 5, de 4, de 3 estrellas, restauración. Hay una parte importante de la restauración que se está animando semana a semana. Algún parque temático que está abierto, los servicios de playa están todos abiertos que yo recuerde, servicios de excursiones en el mar, con excursiones en barco, water sport, deportes náuticos y algo de ocio nocturno, pues evidentemente con las restricciones que marca la norma y haciendo pues un esfuerzo importantísimo del sector privado en orientar a los clientes y a los usuarios que hay que comportarse, hay que respetar la distancia de seguridad y sobre todo el uso de mascarillas, más aún después de la aprobación por parte del Gobierno regional de las decisiones de ayer. De hecho, no es la primera vez que hablamos del ocio nocturno con Bárbara Cabrera, sobre todo cómo se está criminalizando este sector después de estas últimas imágenes que se están expandiendo a nivel nacional. En ese sentido, el ocio nocturno, usted lo ha dicho en otras ocasiones, viene un poco a asegurar que se cumple la normativa y a evitar que, por ejemplo, se produzcan botellones en el exterior, ¿no? Correcto, la verdad que siempre se trata como de demonizar el ocio nocturno. Es cierto que las noticias de las últimas semanas han perjudicado el destino de Canarias, pero también es cierto que se trata en la mayor parte de los casos de fiestas ilegales, macrobotellones, encuentros de personas con comportamientos incívicos y totalmente irresponsables. Desde los establecimientos, desde lo que son los empresarios, ellos son los primeros interesados en que se cumpla la normativa y en ocasiones nos encontramos con que incluso las imágenes que vemos en prensa han sido tomadas en la vía pública. Es cierto que son lugares aledaños a los establecimientos propiamente, pero donde el empresario ya no tiene competencia. Serían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que tendrían que mediar en estas zonas que en cualquier caso es la vía pública. Dentro del establecimiento se cumplen las normativas y se trabaja por la prevención y la contención del COVID-19 aplicando todos aquellos protocolos que ya conocemos. Además, hablamos de un sector que tiene que sobrevivir en estos tiempos con locales cerrados donde todavía le supone a ellos en un endeudamiento, porque vamos, algunos tienen un pago de alquiler, algunos tienen que hacer pagos de impuestos y todo esto está generando unos gastos sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Correcto, porque además hablamos de establecimientos pues que pagan altos alquileres. Ahora mismo el alquiler de un local de copas o de una discoteca, ocio nocturno en general, está entre los 6.000 y los 10.000 euros, concretamente si está en una zona comercial o si está en un municipio turístico. Hablamos de que son plantillas con una media de 8,5 trabajadores, con lo cual está difícil. Nosotros incluso pedimos a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, con el señor don Román Rodríguez, por una bajada del IGIP, aunque de momento no se ha contemplado en ningún momento, pero como patronal llegamos a solicitarlo. De momento el Gobierno no lo contempla, no ha accedido a esa petición, pero bueno, nos ha garantizado que el Gobierno de Canarias hará todo lo que esté en su mano para tratar de abrirnos al turismo. La actividad de ocio y servicios de Canarias como actividad complementaria supone el 18,5% del PIB regional. Si no llega turismo, no se sostiene. Con el cliente local no vivimos. Eso lo tenemos claro, ni siquiera llegamos a cubrir gastos. Por lo tanto, dependemos de ese turismo y dependemos de abrirnos un poco. Esperamos que en semanas próximas, como bien solicitó don Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno, Reino Unido se retracte en esa medida y podamos expandir. Ya que ha hablado del cliente local, ¿qué tipo de turismo es el que se está moviendo por el sur de la isla de Tenerife? ¿Es turismo interior, turismo peninsular? ¿Qué es lo que están viendo, señor Zelay? Pues continuando con lo que dice la compañera, y si me lo permite, sí, claro. Evidentemente desde la Asociación Nacional de Ocio, en este caso de Spain Alive, que es en la que el Círculo tiene participación, coincidimos en los mismos planteamientos. De hecho, hoy tenemos una reunión con el gabinete de la ministra de Turismo y en concreto las peticiones son similares. El primer problema, o uno de los principales problemas, aparte evidentemente de los ERTE y la incertidumbre que tenemos en todo el sector de que todavía a menos de 60 días pues todavía no se sabe si se amplían los ERTE hasta final de año
y cuál va a ser la bonificación, y en este sentido el sector del ocio, tanto nocturno como diurno, es de los mayores perjudicados en este momento, son las ayudas para financiar o para poder cubrir parte del coste de los arrendamientos, ¿no? Prácticamente el 90% de los establecimientos tienen arrendamientos y hemos planteado ayudas no solo para el arrendatario, sino también para el arrendador, en lo que supone la reducción de las rentas no cobradas, incluso pues una deducción del impuesto de sociedades, porque con la normativa actual no son gastos deducibles, ¿no? Con lo cual ni para el arrendador ni para el propietario se están planteando o se han dado soluciones para este tema, ¿no? Respecto al tema del turismo, evidentemente tenemos un poco de todo, ¿no? El mercado británico ha sido cortado de manera importante, pero todavía tenemos algunas llegadas a través de los vuelos que siguen operando, ¿no? A través de Ryanair, a través de EasyJet, a través de Woods, son determinadas operaciones pequeñas, pero que todavía hay muchos clientes británicos que siguen llegando a Tenerife y a Tenerife Sur por el nivel de afinidad que tienen los británicos a Tenerife Sur, ¿no? Pero también tenemos nacionales, tenemos insulares, regionales, belgas, italianos, y bueno, un poquito de todo en función de la conectividad, que de momento, como todo el mundo conoce, es bastante baja. Bueno, y algún canario o muchos canarios todavía cuentan con esos recursos económicos para permitirse estas vacaciones de verano, pero teniendo en cuenta que no se amplían los ERTE y que todavía no computan como parte del paro, me imagino que la escabechina ya en un futuro será mucho mejor en el coste que puede suponer a un canario, por ejemplo, moverse por las islas, ¿no? Sí, a pesar de tener un coste bastante bajo, al ser subvencionado el transporte con un 75%, una gran medida que ha supuesto para Canarias esa movilidad interior, y teniendo las facilidades a la hora de reservar un establecimiento sin gastos de cancelación y esas posibilidades de reservar su hotel favorito o su apartamento favorito, y en el caso de que no esté abierto, pues algún hotel o apartamento similar, pero las facilidades son en este momento totales, y bueno, esperamos un poquito más de demanda para este verano, y así pues a todas aquellas personas que no han reservado sus vacaciones o que deseen tener una escapada de 3 o 4 días, pues todavía, a pesar de no estar abierta toda la oferta, pero bueno, hay lo suficientemente abierto para disfrutar unos días, relajarse, tomarse un descanso y recargar pilas en este año tan difícil. Bueno, pues así está el panorama, tal y como nos lo han contado hoy Roberto Uselay, que es presidente del Círculo de Empresarios del Sur de la isla de Tenerife, y Bárbara Cabrera, que es presidenta de la FECAO, de la Federación Canaria de Ocio y Servicio. Gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.